Lux aeterna oculos levavi, caelum sereno Imagina caminar por una calle medieval. orma, El aire huele a humo, humedad y miedo. tenebris, De repente el tañido de una campana rompe el silencio. Otra casa marcada con una cruz blanca. excelsis nos personas, Dentro, la peste ha entrado. Afuera, nadie osaba acercarse. En cuestión de días el barrio entero quedará vacío. Lo más sorprendente es que todo empezó casi por casualidad. Una pulga en el lomo de una rata en la bodega de un barco mercante, un barco que atracó en el puerto equivocado, y Europa entera quedó arrodillada ante un enemigo invisible. La peste negra no fue solo una enfermedad, fue la suma de casualidades fatales que transformaron el rumbo de la historia. Todo comenzó en Asia Central, en las inmensas estepas, donde la bacteria Yersinia pestis saltó de ratas a humanos gracias a las pulgas. Los mercaderes de la ruta de la seda llevaron sin saberlo ese enemigo invisible hasta el Mar Negro. Y en 1347, los barcos genoveses atracaron en Sicilia cargados no solo de especias y mercancías, sino también de muerte. El contagio fue imparable. En solo 5 años, la peste se extendió por todo el continente. Se calcula que murieron entre 25 y 30 millones de europeos, casi la mitad de la población del continente. Algunas ciudades, como Florencia, perdieron hasta el 60% de sus habitantes. En Inglaterra, se estima que de 4 millones de personas sobrevivieron apenas 2,5. Las ciudades medievales, estrechas y sucias, eran el caldo de cultivo perfecto. La gente no entendía qué pasaba. Unos hablaban de castigos divinos, otros de aire corrompido, y no faltaban quienes culpaban a minorías, lo que generó persecuciones y violencia. El nombre de peste bubónica viene de los bubones, inflamaciones negras en axilas e ingles, acompañadas de fiebre alta, vómitos y agotamiento. Para la gente de la época, era como si la carne se ennegreciera desde dentro. El miedo era tal que muchas familias abandonaban a los suyos, convencidos de que la única forma de sobrevivir era huir. Los médicos usaban mascarillas con forma de pico de ave, rellenas de hierbas aromáticas, intentando filtrar el aire envenenado. Esas figuras, hoy icónicas, eran entonces el último rastro de esperanza en medio de la desesperación. Calles vacías, comercios cerrados, familias enteras desaparecidas. Las crónicas de Florencia cuentan que no había suficiente tierra para enterrar a los muertos y que los cuerpos eran arrojados a fosas comunes. En París, las campanas doblaban sin descanso. En Londres se cavaron trincheras donde se apilaban cadáveres por cientos. Y sin embargo, hubo gestos de humanidad. Monjes que arriesgaban su vida cuidando enfermos. Médicos que registraban síntomas. Escribas que intentaban dejar constancia de lo ocurrido para el futuro. Sin comprender el origen, la gente buscó respuestas desesperadas. Se organizaron procesiones de flagelantes que recorrían pueblos azotándose.
convencidos de que el dolor atraería la misericordia divina. Otros buscaban remedios en pócimas de hierbas, sangrías o baños en vinagre. Algunos médicos recomendaban incluso no bañarse nunca, porque el agua abría los poros y dejaba entrar la enfermedad. En ciertos lugares se encendían hogueras para purificar el aire. En otros se colgaban amuletos o joyas. Nada funcionaba. Pero esas prácticas daban la ilusión de control en un mundo que se desmoronaba. La peste cambió Europa para siempre. Con tanta gente muerta, los campos quedaron vacíos y los pocos campesinos sobrevivientes pudieron exigir mejores salarios. El feudalismo comenzó a tambalear. En algunas zonas como Inglaterra, la escasez de mano de obra fue tan brutal que se aprobaron leyes para obligar a la gente a trabajar a la fuerza. La visión del mundo también cambió. La religión se dio cuestionada. El arte se llenó de calaveras y danzas macabras, recordando la fragilidad de la vida. De alguna manera, la peste negra abrió paso al Renacimiento, porque obligó a repensar la sociedad y el lugar del ser humano en el mundo. La peste negra fue más que una enfermedad, fue una herida colectiva, un recordatorio brutal de lo frágiles que somos ante lo invisible. En menos de una década, Europa perdió a la mitad de su gente, y lo que quedó fue un continente transformado, más pobre, más triste, pero también más consciente de su propia vulnerabilidad. Y lo más increíble es que todo comenzó por una cadena de casualidades. Una bacteria que encontró el vehículo perfecto, unos mercaderes que sin saberlo la transportaron, y un mundo medieval sin defensas para detenerla. La historia, por casualidad, nos recuerda que basta un pequeño accidente para que cambie el destino de millones.